Maestra, maestro, ¿están listos para un par de retos sobre la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos EBM. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes. Y el día de hoy vamos a continuar con la revisión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias porque el video pasado tuvo una respuesta interesante. Lo hicimos el día de ayer. Y precisamente bajo el formato que vamos a manejar a partir de ahora es formularles una pregunta, y esa pregunta en un contexto determinado le vamos a plantear, desarrollamos la explicación, insisto, y luego después viene la solución. Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos EBM. Continuamos. Y aquí está, a manera de práctica, un reactivo de identificación de la información. Acuérdense ustedes que son 4 tipos de reactivos. Estaremos a lo largo del desarrollo de cada uno de los temas tratando de poner por lo menos un reactivo de cada tipología. En este caso, identificación de la información. Y van a ser 2 preguntas. La otra va a ser de relación de columnas. Ahí está la situación, se las leo con mucho gusto. María, una niña de 6º grado de la escuela Benito Juárez, vive la siguiente situación. Sus compañeros de grupo se burlan de ella, la graban con su celular y la suben a la red mostrando acciones humillantes. Además dan su nombre completo, origen y más datos personales. ¿Qué derecho de María se está violentando? A la educación. B, a la intimidad. C, a la libertad de convicciones éticas. O D, a la inclusión. Así es que chéquenlo ahí, revísenlo, porque estaremos abordando el día de hoy los otros 10 derechos que tienen los niños y las niñas y los adolescentes. Acuérdense ustedes que en el primer video de esta temática estuvimos abordando lo que fue los primeros 10 derechos, del 1 al 10, ahora del 11 al 20. Este es nuestro video número 30, quédense con nosotros, así es que continuamos. Pero, no conforme con esto, les hice 2 reactivos. Ahí va, Acuérdense que también hemos dicho que aunque sean de primaria o de preescolar, podrán encontrar temáticas de secundaria o planteamientos de secundaria y primaria. Y uno de los consejos que siempre les doy es no entrar derrotados al reactivo. Así es que si eres de secundaria y de preescolar, en la pregunta anterior, aunque sea un planteamiento de primaria, tú puedes resolverlo y no entrar derrotado al reactivo. En este caso es un planteamiento de preescolar, así es que no se desanimen de primaria y tampoco el de secundaria, porque lo importante es la esencia de lo que se está trabajando, al margen que diga maestra de preescolar o de primaria o de secundaria. Y estaremos manejando en ese sentido en diferentes niveles para que ustedes se vayan habituando. Dice: la directora del Jardín de Niños Lázaro Cárdenas, en reunión con padres de familia, está hablando de los derechos de las niñas, de los niños. Hizo varias actividades, entre ellas que los padres identificaran cuál es la relación correcta de los derechos con su contenido. Ayuda a los padres a encontrar la respuesta correcta. Y vienen del lado izquierdo los derechos, del lado derecho, vaya, el contenido o frasecitas del contenido de los propios derechos. 1, 2, 3, 4. El 1 es la educación, 2 el descanso y esparcimiento, 3 la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, y el 4 es la libertad de expresión. Y en el lado del contenido, la A es opinen sobre temas de interés, D disfrutar plenamente de usos y costumbres, C acude a eventos culturales y D disfrute de este derecho de forma gratuita y de calidad. Vienen las combinaciones, ahí están, si se alcanzan a apreciar, espero que sí, no como un video anterior. Entonces está ahí, revísenla, chequenla. Vamos a desarrollar entonces la exposición de los 10 derechos de niñas, niños y adolescentes. Y regresamos a las 2 preguntas. Y aquí está justamente el capítulo 11 del derecho a la educación,
que abarca de los artículos 57 al 59. Lo que se ofrezca en educación como derecho, si ustedes se fijan, tiene que ver con un enfoque de derechos humanos y de trato digno. Siempre se va a buscar entonces ofrecer un servicio de calidad y buscar lo que dice y establece el propio artículo 3 constitucional, desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, la interculturalidad, etc. En el capítulo 12 de los derechos al descanso y al esparcimiento, pues tienen derecho a que, imagínense ustedes cuando llevan a sus hijos al parque, están haciendo, curiosamente, digamos, estableciendo o desarrollando ese derecho que tienen los niños al descanso y al esparcimiento. Cuando juegan con ellos, por ejemplo, cuando ven la televisión con ellos, estamos hablando de actividades recreativas. Cuando juegan a lo mejor fútbol o patean la pelota ahí junto con su hijo, o se incorporan a alguna actividad que los niños estén realizando a través del juego. Pero no solamente las actividades que tienen que ver con la recreación tienen que ver con el juego y las partes deportivas, también las partes culturales. Ir a un evento a lo mejor de carácter cívico, ir a algún museo, tiene mucho que ver en referencia a este derecho. Y de alguna forma nosotros como padres de familia lo hacemos de manera cotidiana. Lo que hacen los documentos muchas veces es hacernos conciencia de que a lo mejor desconociendo el propio documento hay muchas situaciones que en la escuela como maestros hacemos y como padres también. En el capítulo 13 de los derechos de la libertad de convicción, éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura va a abarcar de los artículos 62 al 63. Y aquí habla precisamente, digamos, de las cuestiones éticas que tienen que ver en esta situación de libertad, de pensamiento, de ideas, pero no nada más de pensamiento y de cuestiones éticas, de comportamiento, también tiene que ver con la parte de la conciencia, de la cultura, de la religión, y tiene que ver sobre todo los usos y costumbres, que se tenga esa entera libertad por los usos y costumbres. El capítulo 14 de los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información. No nada más expresarse de manera libre. Es importante entender que los niños tienen derecho a esa opinión libre sobre sus temas de interés. Y además de eso, de expresarse, a recibir y difundir información. Esa parte creo que también es determinante. El capítulo 15 del derecho a la participación va del 71 al 76, el anterior fue del 66 al 70, este es del 71 al 76. El derecho a la participación. Y cuando hablamos de participación es que el niño no solamente dé su opinión, sino también que sea escuchado y tomado en cuenta en todos los ámbitos. Hablemos de la familia, hablemos de la escuela y hablemos de la comunidad. Inclusive incluye la parte judicial. El niño tiene derecho a ser escuchado, el niño tiene derecho a opinar, el niño tiene derecho a participar en la toma de decisiones en cualquiera de los ámbitos. En el 16 del derecho a la asociación y reunión, es un solo artículo, el 75, pues el niño también, igual que los adultos, tiene derecho a asociarse y reunirse, siempre y cuando, bueno, pues respete lo establecido en la Constitución Política Mexicana. Capítulo 17 del derecho a la intimidad, del 76 al 81, la protección de datos personales, esa parte es importante, la honra y reputación, y cuando exista alguna entrevista al niño tiene que tener el permiso por escrito, si es un radio o televisión, quien tenga la patria potestad, ya sea papá, ya sea mamá, o ambos, o abuelita, o tío, o alguna persona que sea responsable de la educación del menor. En el capítulo 18 del derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, esta está muy interesante. Muchas veces padres de familia que se separan, muchas veces el maltrato al propio menor tiene que ver con una situación jurídica o algún delito del propio menor, implica que entre en activo este
este capítulo 18 del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Se tiene que generar entonces garantías de seguridad jurídica y por lo tanto tiene que protegerse a toda costa al menor y puede ser representado con un abogado, tiene ese derecho y es un evento, en los eventos de responsabilidad penal, por ningún motivo se puede privar la libertad del menor, aún cometiendo el delito, No puede ser privado de su libertad ni puede ser sometido un menor a procedimiento. Debe acudir siempre en estos casos, cuando el menor tenga alguna situación de delito, a acudir a la Procuraduría de Protección y debe estar presente también la asistencia social, y la asistencia social en el sentido de orientación, de atender la situación que esté presentando el menor. Pero insisto, en ninguno de los casos, y no digamos que soy experto en leyes, simplemente lo que hace un servidor es leer el documento y tratarlo de interpretar con mis limitaciones, eso lo aclaro, y yo sé que a lo mejor quien me escucha conoce mucho más a profundidad el tema de la seguridad jurídica y el debido proceso. Entonces, con mis limitaciones trato de explicar este capítulo y si hay alguna omisión de mi parte, pues ofrezco una disculpa. En el capítulo 19, las niñas y niños y adolescentes migrantes, es el título y va del 89 al 101. Y aquí habla acerca de medidas especiales que se tienen que brindar a los niños migrantes. Debe predominar siempre el interés superior de la niñez, y debe prevalecer siempre buscando la unidad familiar. Y el gobierno está obligado a dar alojamiento y de alguna manera lo que establece a la letra de estos artículos está prohibido devolver o deportar sin antes haber hecho, toda una serie de investigación, un proceso, mientras el proceso de investigación de la situación de migración del niño se lleva a cabo. Bueno, tiene que darse ese alojamiento, y lo que se va a buscar siempre que al país que retorne de origen sea un país seguro, y si no se aplicarían otras medidas. En el último capítulo, en el 20, el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y esto para mí es nuevo. De pronto leí un documento anterior a y yo veía 19 capítulos y con son 20. Es bien curioso porque si se fijan ustedes, el de los migrantes es del 89 al 101 y este capítulo 20 es el 101 bis, el 101 bis 1 y el 101 bis 2. Entonces es una situación media, desconozco, pero interpreto que es como cuando aparece el término bis, es como agregado, ¿no? Como algo, como si fuera una especie pues sí, agregado. Acceso universal a las TICs, eso es lo que el uso de la tecnología de la información y la comunicación, así como la radiodifusión y las telecomunicaciones, la televisión. Tienen derecho los niños al uso de la banda ancha, al internet, y se llama también la inclusión digital universal como derecho. Por lo tanto, tienen acceso y uso seguro de internet para estar informados, para educarse, para todas las cuestiones positivas que pueda ofrecer el internet. Estos son, ya de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que va desde el 11 al número 20. Vamos a regresar a las preguntas de inicio. A manera de práctica, un reactivo de identificación de información. María, una niña de 6º grado de la escuela Benito Juárez, vive la siguiente situación. Sus compañeros de grupo se burlan de ella, la graban con su celular y suben a la red mostrando acciones humillantes. Además, dan su nombre completo, origen y más datos personales. ¿Qué derecho de María se está violentando? ¿Ya lo tienen ustedes? ¿Ya saben cuál derecho se está violentando? ¿Será acaso el A como opción? El inciso A la educación. ¿Será el B a la intimidad? ¿Será el C, libertad de convicciones éticas? ¿O será el D a la inclusión? Si uno revisa bien el texto,
¿Por qué puede ser o no ser el inciso A la educación? Vamos a ver y eliminar. María, una niña sexto grado, si se fijan ustedes, ahí es cuestión de trato de los compañeros hacia la niña, hacia María. Entonces, por lo tanto, a mi juicio, está eliminado el de educación. Habría que recordar un poco en el apartado de la intimidad, a qué se refiere este tema de la intimidad. ¿Y a qué se refiere? Traté de poner en la C, digamos, un poquito de dificultad, porque acuérdense ustedes que siempre en las preguntas que realiza UCICAN tendrán una respuesta correcta y 3 distractores. Entonces, tiene una trampita, por ejemplo, la D, que se refiere a la inclusión, porque, digamos, de alguna manera se está separando, no se está incluyendo a los niños, pero los datos que tiene, las palabras que tiene como nombre completo, origen y más datos personales, va a hacer referencia específicamente a uno de los derechos. Y vamos a ver a cuál es. ¿Cuál es? Aquí está. La respuesta es C, es decir, a la intimidad. A la intimidad. ¿Dónde está? Está en el título 2 de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en su capítulo 17º del derecho a la intimidad. Artículo 77, que la letra dice: se considera violación de la intimidad de niñas, niños y adolescentes manejo directo de su imagen, nombre o datos personales o referencias que permitan su identificación. Ahí está, si ustedes se fijan, la palabra nombre completo, la frase, origen y datos personales están presentes ahí. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Ojalá y, digamos, hayan acertado. Y si no fue así, lo más importante no es acertar, lo más importante es aprender juntos desarrollando esta temática. Donde viene interesante es en esta, vamos a ver si no estorba el cuadrito de la imagen de un servidor. Dice: la directora del Jardín de Niños, Lázaro Cárdenas, en reunión con padres de familia, está hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, me faltó redactar por ahí. Hizo varias actividades, entre ellas que los padres identificaran cuál es la relación correcta de los derechos con su contenido. Ayuda a los padres a encontrar la respuesta correcta. Esta relación de columnas es la tipología. El tipo de pregunta que viene es relación de columnas. Y aquí lo interesante será aplicar estrategias. Acuérdense ustedes que lo más importante es primero aplicar el conocimiento. Pero si por alguna razón no leí este documento, lo importante será aplicar estrategias. Hay pistas que la propia respuesta nos da. Yo les sugiero para este tipo de reactivos, cuando sean de relación de columnas, observen la primera opción de cada inciso. Por ejemplo, el A es 1C, el B es 1C, el C es 1D y el D es 1D. Por lo tanto, si yo defino que el 1 queda claro, o es el C o es el D. Y vamos pues, entonces el 1 tengo que decantarme y de esta manera, si yo elijo el C o el D, estoy con el 50% eliminado y el 50% en donde puedo encontrar la respuesta correcta. Y vamos a ver si da. Entonces, la educación dice que es C o es D. La educación, a ver, acude a eventos culturales. ¿Cuál le da más? O la D, disfrute de este derecho de forma gratuita y con calidad. ¿Por cuál se inclinan ustedes? Si se inclinan por la C, entonces estaría eliminado la D, la C y la D. O sea, me refiero 1C, estarían en el juego la A y la B. Pero si se inclinan por la D, es decir, 1D, entonces estarían eliminados las opciones A y B, porque tienen 1C. A ver si entre tantas letras no nos confundimos. Entonces, a mi juicio, a la educación está relacionado con el inciso D, disfrute este derecho de forma gratuita y con calidad. Entonces, nos olvidamos, de entrada ya no pierdo el tiempo leyendo las demás opciones, sino me centro en la C y en la D. Esa es una. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, la 1 es D, ¿queda claro?
Y la 2 no hay necesidad de leerla, porque miren, en las 2 aparece las 2C. O sea, no hay necesidad de leerla. Ahí ya no hay necesidad, entonces se puede optimizar tiempo, ya no, porque ya me decidí por la 1D. La 3, si se fijan, están nada más cruzados. Entonces aquí definimos. Y ya no va a ser necesario tampoco leer la 4. Ok, entonces la 3 hace referencia a libertad de convicciones, éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Y la 3 puede ser A, opinen sobre temas de interés, o puede ser B, disfrute de este derecho de forma o puede ser B, disfrutar plenamente de usos y costumbres. Si por alguna razón ninguna me late, entonces me paso a la opción 4B o 4A. Y vean esto, la 4B es libertad de expresión. La 4B es disfrutar plenamente usos y costumbres o de libertad de expresión, opinen sobre temas de interés. Y ahí está. A lo mejor no pude con la 3A o B como opción, pero la 4 me da la opción A de manera clara, de manera nítida. Por lo tanto, las opciones quedarían 1D, es decir, a la educación se relaciona el contenido de disfrute de este derecho de forma gratuita y con calidad. 2C, descanso y esparcimiento, quedarían entonces acude a eventos culturales, porque no nada más las partes recreativas, el juego, sino también la parte cultural. La 3 quedaría entonces libertad de convicciones, éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Quedaría la B, disfrutar plenamente de usos y costumbres. Y la 4 quedaría libertad de expresión, que sería la 4A, opinen sobre temas de interés. Ese sería como el análisis interesante. Hay otra forma también de revisar, y he encontrado un patrón. Esto lo elaboro en función y relación a lo que veo en los reactivos que el propio UCICAN muestra en las guías, y a partir de ello estudio la estructura, la analizo y lo planteo, y trato de poner, en este caso de relación de columnas, algo similar a como lo formulan. Hay otra estrategia. Yo a veces busco digamos las que se repiten, ¿no? Si ustedes se fijan ahí, por ejemplo, 1C se repite 2 veces y 1D se repite 2 veces, y ahí definimos algo. Si ustedes se fijan, de las 4 respuestas, las que más se parecen son la C y la D. 1D, 1D, 2C y 2C, y nada más se intercambian. Por eso es otra estrategia en un momento determinado que la pueden utilizar y ya definir entre la C o la D. Ahí está, la respuesta correcta es D. Se elaboraron los distractores buscando no dar palabras claves en la presentación. Se dieron unas pistas en rojo. Vamos a ver las pistas en rojos que se dieron en la presentación. Estuvieron por ahí algunas pististas en rojo. Temas de interés, ahí está, calidad, cultura, uso de costumbres. Ahí están las pistas en rojo. Senderos Educativos trabaja con todo el gusto para ustedes y con ustedes. Nos faltaría un video más de esta temática. Ojalá y sea de provecho lo que estamos trabajando, lo que estamos revisando. De verdad muy complacido, muy contento por su gran respuesta. Espero estar produciendo lo suficiente para que ustedes puedan, junto con un servidor, aprender en conjunto. Y este fue, digamos, los últimos 2 videos, digamos, el flash informativo, y cuando tendremos la fecha y modalidades para el examen de la promoción horizontal, y el que respondieron muy bien a mi juicio hace 19 horas. Puedo responder el reactivo. El día de hoy son 2 reactivos, así es que si les gusta esta forma de trabajo, háganmelo saber en los comentarios. Voy a tratar de poner todos los videos que llevamos en la academia, que son 30, todas las ligas, para que ustedes puedan acceder a ellos. Y si no fuera así, pues los invito a que se suscriban al canal. La verdad es que somos ya casi 1240 personas que siguen este canal. Complacido. El día de mañana estaremos cumpliendo 3 meses apenas de haber nacido este canal. Un canal pequeño, pero con mucho corazón. Que estén muy bien. Buen provecho.